Pasemos al análisis y conversemos a continuación con Julio Escalona, constituyente, articulista, académico y ex embajador alterno ante Naciones Unidas. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va? De nuevo nos encontramos. Bienvenido a Agenda Abierta y gracias por estar acá desde tan temprano. Fíjese, le pregunto, ¿qué persigue todo el aparataje estadounidense con este periplo que ha emprendido el secretario de Estado de Estados Unidos, cuyos gobiernos son casualmente de derecha? Argentina, México, Chile, Perú, y además varios de ellos hacen parte de la Alianza del Pacífico. Bueno, el propósito es más o menos evidente, porque lo ha expresado Tillerson claramente. El propósito es derrocar al gobierno bolivariano, derrocar al presidente Maduro, ¿no? Y este viaje tiene una característica distinta al que hizo Trump cuando visitó Europa porque Trump fue como un agente vendiendo armas. Vendió armas a Arabia Saudita, vendió armas a Ucrania y en otras partes, ¿no? Y todo indica que el imperio estadounidense ha optado por la guerra y que está desarrollando la guerra en distintas partes del mundo. Ha amenazado a Afganistán, ahorita recientemente amenazó a Siria. Es decir, que la política exterior se orienta precisamente hacia la violencia, ¿no? Y mucho menos la diplomacia, ¿no? Y bueno, la renuncia de Shannon, cuando él no lo ha dicho, pero Shannon viene siendo una especie de diplomático importante en un proceso de negociación. No habiendo proceso de negociación, obviamente que no tiene nada que hacer. Les recuerdo o le informo a quien se conecta a esta hora con quien estamos conversando, analizando este asunto de lo que persigue realmente el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, con su periplo emprendido el día de ayer por 5 países de nuestra región. Julio Escalona, académico venezolano, constituyente, articulista, además profesor de muchos años y ex embajador alterno ante Naciones Unidas. Profesor, le preguntaba cuál es el objetivo que está detrás, pero también resulta curioso si se abre una nueva etapa en esa estrategia de cercar a Venezuela, a la Venezuela bolivariana revolucionaria, de hacer chillar a su economía, como los mismos voceros del Departamento de Estado y de la Casa Blanca han reconocido en infinidad de ocasiones. Bueno, mira, eso es evidente, ¿no? Pero eso se corresponde con una situación que vive el mundo, ¿no? O sea, el capital vive un proceso de reestructuración y reorganización a nivel mundial, ¿no? La hegemonía la tiene el capital financiero y el capital financiero está desvinculado de la economía real. Entonces hay un proceso de una competencia muy seria porque China compite y China tiene, aparte de que por supuesto está vinculado al capital financiero, es quizá la mayor economía real del mundo. Entonces está el proceso de la ruta de la seda. O sea, es una competencia muy fuerte y Estados Unidos en esa competencia tiene la desventaja de que el motor que mueve esa economía es la industria militar, la industria bélica. Por lo tanto, la economía de Estados Unidos se mueve al ritmo de la guerra. Y ese es uno de los problemas que tenemos, pues, que Estados Unidos ha perdido la competencia en términos de la producción de bienes reales, de bienes y servicios. Entonces está anclado en la economía financiera y la economía financiera se mueve al ritmo de la especulación financiera y no al ritmo de la producción real. Entonces tenemos un conflicto porque la principal potencia del mundo ha perdido la competencia en el plano de la economía real. Además, su moneda, que es el dólar, está en serios problemas. Sí. El dólar está derrumbándose. Y se prevé además una nueva crisis. Cada vez cobrando más fuerza el yuan chino. Sí, y se prevé una crisis financiera a nivel global. Entonces, en esas circunstancias, generalmente la salida, porque no solo Estados Unidos es el poder mundial, la salida del poder mundial es la guerra. Entonces estamos enfrentando una coyuntura difícil y es muy importante que Venezuela apostaba a la paz no solo en el interior de Venezuela, sino a nivel mundial. Y en la situación actual hay algo que ha cambiado. Antes se sostenía que la guerra era la continuación de la política por otros medios, pero hoy es al revés. La política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, si nosotros ganamos la batalla política, y eso es lo que está planteado, no hay guerra. Si la manera de derrotar la guerra, aparte de tomar todas las medidas defensivas del caso, es derrotar políticamente al imperio. Y eso es lo que ha venido haciendo Venezuela. Y las medidas que ha planteado el presidente Maduro
han resultado un éxito desde el punto de vista político. Por eso es que se ha retrasado la invasión y por eso este viaje es desesperado, porque todos los intentos que ha hecho el imperio para obligar a Venezuela para aislarla no han dado resultados. Venezuela está más vinculada que nunca en el mundo internacional y tiene importantes aliados tanto en la región como fuera de ella. Por eso también la apelación que ellos hacen a la presencia de China, de Rusia, porque es un problema, pues. Tillerson decía que es alarmante la presencia de los gobiernos es alarmante de China y de Rusia. Es alarmante para ellos. ¿Es alarmante para quién? Para ellos es alarmante, porque es un competidor que hay una diferencia, por ejemplo, con China. China ofrece créditos con condiciones totalmente diferentes a las del Fondo Monetario Internacional. Paradójicamente los llama Tillerson actores predadores e imperiales. Claro, lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional, creo que, bueno, tú lo sabes, las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional son de intervención y de colonización del país al que le concede la autorización para que la banca le conceda crédito. China está ofreciendo intereses más bajos y no está tomando en cuenta esas condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional. Entonces, para una banca depredadora, por supuesto que es alarmante que haya entrado China concediendo créditos en mejores condiciones y más favorables. Le preguntaba por las palabras de Tillerson que reseñábamos y que pronunciaba en la Universidad de Texas, justo unas horas antes de emprender su vuelo a México, la primera parada de este periplo, y decía exactamente lo siguiente. A ver, consigo acá las palabras textuales. El gobierno de Trump no promueve un cambio de régimen, pero sería más fácil si Maduro decide abandonar el poder. Y predijo que habrá un cambio en Venezuela y Estados Unidos desea que sea pacífico. Y luego dice, en la historia de Venezuela y los países de América del Sur, muchas veces los militares son agentes de cambio cuando las cosas están muy mal y los líderes ya no pueden servirle al pueblo. Si las cosas se ponen complicadas para el mandatario venezolano, estoy seguro que tiene algunos amigos en Cuba que le darán una linda casa en la playa. ¿Qué lectura hace usted de esas palabras? Bueno, ¿qué podría venir para Venezuela? Bueno, indica que ellos están contando con la Fuerza Armada. Yo no creo que ellos puedan contar con la Fuerza Armada en Venezuela, pero hay un dato interesante, ¿no? Y es que obviamente que en todas las instituciones hay conflictos. Es decir, no puede haber un conflicto en una sociedad que no afecta a todas las instituciones. Ahora, yo creo que las fuerzas patrióticas son definitivamente mayoría en la Fuerza Armada. Sin embargo, en el hecho que hubo en el Junquito con el conflicto con Oscar Pérez, ahí intervino la CIA. Hay informaciones muy serias que intervino la CIA. Y si intervino la CIA es porque contó con alguna gente ahí. Yo creo que en Venezuela, yo en mis artículos lo he dicho, hay una quinta columna. Y que esa quinta columna en estas circunstancias tiene que ser destruida. Y que hay que hacer una política de unir a todo el pueblo. Y en ese sentido hay que resolver el problema de los precios. Yo lo señalé la otra vez que estuve contigo, lo sigo señalando en mis artículos, me parece que es de una urgencia capital resolver el problema de los precios. Es decir, mientras que el gobierno negocia con la oposición y negocia con los empresarios, le ha hecho una serie de concesiones a los empresarios. Ha seguido entregándole dólares a los empresarios, mientras que los empresarios siguen abiertamente conspirando para derrocar al gobierno. Entonces tiene que haber un reajuste de esa política y el centro de la política gubernamental, digo yo, debe ser la unificación del pueblo y frenar ese proceso que ya linda con la desmoralización, de angustia, porque efectivamente la situación económica de la gente en la calle es muy difícil. Entonces, el gobierno tiene que tomar en cuenta que ante este enemigo que amenaza seriamente, no hay otro camino que unir al pueblo y que colocar al pueblo en una situación en la que esté en condiciones de defender sin límites y sin reservas al gobierno bolivariano. Porque además estamos hablando de uno de los principales accionistas de ExxonMobil, que está abiertamente ejerciendo presión contra uno de los países que tiene las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Claro, nosotros hemos tenido conflictos con la ExxonMobil y uno se lo ganamos precisamente en el CIADE, que ellos estaban seguros que lo ganaban porque el CIADE precisamente generalmente no decide a favor de los países pobres, de los países del sur. Pero le ganamos ese juicio y Tillerson quiere sacarse esa espina. Sí. Pero una espina que le significa millones de dólares, ¿no? Es decir, el petróleo de Venezuela es clave ahorita en la escena mundial.
Y eso es una parte importante del problema. Y los otros recursos que ha emprendido Venezuela. Y luego Venezuela dio un paso que lo dio el presidente Maduro, que es la adopción del petro. Sí. Y el petro que también ha sido una iniciativa criticada por el gobierno de Estados Unidos. Se podría pensar que podría torpedearla también. Bueno, la va a torpedear, obviamente, ¿no? Y hay que estar preparados para eso. Porque al decir petro, estamos moviéndonos en el mundo monetario y financiero internacional. Y ese es un mundo donde, por ejemplo, Goldman Sachs tumbó a Lehman Brothers. O sea, ahí no hay perdón. Claro. Ahí se juega duro y a la cabeza. Y ahí todo se vale. Y todo se vale. Le pregunto para finalizar, cortito, ¿de qué manera podrían estas palabras influir en el proceso de diálogo? Se han dado las partes un lapso de 72 horas, el compromiso de volver el lunes a Santo Domingo, República Dominicana, para firmar un acuerdo definitivo, visto que ya hay un acta con puntos de consenso. Estas palabras, esta gira de Rex Tillerson podría ejercer presión sobre esa facción de la oposición que no está de acuerdo con la vía democrática y que a su vez ejerce presión sobre esa que está dialogando? Bueno, fíjate, obviamente que eso ejerce una presión, ¿no? A mí la confianza que me dio por hay un preacuerdo, pues, esa frase o esa palabra aparece por primera vez. Y además creo que por primera vez el presidente de República Dominicana directamente declara, dando el resumen de la reunión. Sí. Creo que es la primera vez que él hace eso. Debe haber algo muy firme ahí que el propio presidente y no el canciller, que generalmente lo que he visto era quien lo hacía, entonces lo hace el presidente. Entonces hay efectivamente un preacuerdo. Ahora, para que se transforme en acuerdo, la oposición tendría que superar todas estas presiones. ¿La superará? No se sabe. Eso está por verse y por eso es importante que del otro lado haya una presión importante de los gobiernos también de la región que están de acuerdo con la paz, con la independencia, con la defensa de la soberanía y que esto refuerce la posición de Venezuela. Pero estamos en un punto crítico, un punto crucial, vamos a llamarlo así. Un punto determinante y el lunes veremos entonces qué ocurre. Profesor, comparto con usted la inquietud que publicamos temprano en nuestra cuenta en Twitter, @TelesurAgenda A. Preguntamos, Rex Tillerson inició gira por 5 países de América Latina y el Caribe, la afirmación, la noticia y la pregunta exactamente cuál es su verdadero interés. Y tenemos las siguientes respuestas. Adelantar un nuevo TLCAM, pocos creen en eso, 5% apenas. 61% cree que una intervención en Venezuela. Ahí está la mayoría, 61%, 23% dividir la región, 11% ampliar mercados. Y realmente no hay que ser un prestidigitador porque lo dijo abiertamente Tillerson, hay que ejercer más presión sobre este país. Profesor, muchas gracias como siempre, un honor haberlo tenido acá. Hacemos una pausa en Agenda Abierta, la primera, y luego volvemos con otras noticias destacadas. No se vayan.